Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, Dios te va a salvar de esa depresión, de esa enfermedad, de esa angustia, porque Él es real, Él es verdad y Él está vivo. La dosis diaria con William Arana, para que juntos comencemos a vivir. Hay una historia de un personaje a quien conocí y tuve la oportunidad de entrevistar cuando hacía un programa que se llamaba El Escuadrón R2 Restaurados para Restaurar. Era un programa con un enfoque especialmente juvenil y lo hice durante unos 15 años ese programa. Y se entrevistaron muchos artistas, tanto cristianos como no cristianos, o creyentes o no creyentes, y ante todo mostrábamos quiénes éramos nosotros como jóvenes en aquella época. Y la gente se daba cuenta que nosotros realmente éramos restaurados para restaurar. Y recuerdo que uno de los personajes entrevistados que Dios me permitió hacer fue a Pablo Olivares, un cantante que hoy en día se dedica a hacer música para Dios o música con mensaje cristiano. Y nos contó su testimonio que se volvió viral en redes sociales por una entrevista también que le dio a Don Francisco, un programa muy conocido. Pablo Olivares era conocido por hacer música con una banda de heavy, de metal, que se llamaba Halógena. Él es un cantante de Argentina. Y él en la entrevista nos contaba que creció en un hogar cristiano y que decidió abandonar su casa y a Dios para dedicarse a su carrera musical en el mundo secular. Pablo cuenta en su historia, en donde ha contado su testimonio, que con la banda que tenían fueron a México y fueron engañados por un supuesto vendedor de instrumentos y los secuestraron a todos. El argentino comentó que el malhechor los guió a una zona donde fueron abordados por 5 antisociales armados que secuestraron a toda su banda. Pablo, en la historia, a los diferentes medios, y recuerdo que también vi la entrevista en el show de Don Francisco, decía que los secuestradores los llevaron a una zona de Ciudad de México y el cantante contó que ya estaba perdiendo las esperanzas de salir con vida y comenzó a acordarse de su mamá y de las veces que oraba por él, pero él dijo: no quiero creer más en Cristo, en Dios, y casi que se declaraba ateo. Pablo Olivares siguió contando en su historia que uno de sus secuestradores le tenía un odio particular y que de repente le apunta con una pistola en la cara y le pregunta: ¿usted cree en Dios? Dígame, ¿usted cree en Dios? El cantante cuenta que tuvo bastante miedo a esa pregunta y se preguntaba por qué le hacía esa pregunta. Él pensaba: ¿por qué me está preguntando esto? Y no a los otros músicos que son ateos. Y finalmente Pablo Olivares, pues habiendo ocultado su pasado cristiano a todos sus compañeros, dice que desde lo más profundo de su ser le motivó a decir que sí. Y se tapó la cara porque pensaba que inmediatamente iba a ser asesinado por esa respuesta. La contestación de Olivares le salvó la vida, porque el secuestrador le dijo: si usted hubiera respondido que no, lo hubiera matado. Era algo que no se comprendía por qué el malhechor decía esto. Y al conservar su vida, el cantante comenzó a sentir que el Señor lo estaba acompañando. Cuando la agrupación musical estaba a punto de ser liberada, otra banda de secuestradores allá en México intentó asesinarlo. Pero ante toda situación, lo que más rondaba en la mente del músico era la pregunta: ¿por qué a mí? El cantante dijo que cuando lo liberaron y llegó al hotel, se arrodilló y le preguntó a Dios: ¿por qué a mí? Porque era lo que siempre se preguntaba. Cuando su manager le dijo que debía poner la denuncia, Pablo Olivares le dijo que no lo iba a hacer y que le dejaba a Dios el juicio de esa gente. Sus compañeros se burlaron. Cuando Pablo Olivares regresó a Argentina, vio allá en el aeropuerto a su mamá y lo primero que se le vino a la mente fue abrazarla y hacerle la pregunta que rondaba en su cabeza: mamá, ¿por qué a mí? La mamá le respondió: porque yo oré por ti 15 años y Dios hoy en la noche respondió mi oración. ¿Sabe una cosa? Dios me permitió conocer a este hombre. Yo te he contado muchas veces la historia de mi vida. No la quiero comparar con nadie, pero solamente sé que la palabra de Dios dice en Hechos 16:31, en el manual de instrucciones: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, Dios te va a salvar de esa depresión, de esa enfermedad, de esa angustia. Te dará vida eterna. Confiésalo con tu boca, porque Él es real, Él es verdad y Él está vivo. Y Él quiere darte la mano. Él quiere sacarte de esa muerte, de ese hoyo, de esa depresión, no sé, de lo que tienes hoy en día, porque Él es real. Te mando un abrazo y te bendigo en este día. Acabas de escuchar La Dosis Diaria, producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.